Buenos días mis hermanos, mis hermanas, que Dios les bendiga en este día. Estamos agradecidos con el Señor porque Él nos da la oportunidad nuevamente de compartir esta enseñanza a través de estos videos, esperando que sigan siendo de edificación para tu vida, que aprovechen en el nombre del Señor y que puedas entender un poco más acerca de el propósito de Dios a través de la Biblia y de una manera, pues de alguna manera sencilla, pero que sí sea de beneficio para tu vida espiritual, para tu vida en la presencia del Señor, porque la intención, bueno, es que vayamos paso a paso, ni vamos profundizando demasiado, porque pues vamos dando un comienzo, ni tampoco lo hacemos demasiado liviano, porque tampoco sería correcto. Entonces, de alguna manera estamos tratando de que esto sea entendible y de que tú lo puedas comprender y puedas después meditar en cada porción de la Biblia, en cada cita, para que pues meditando en ella pues también veas si es verdad que así dice la palabra de Dios, pero también para que así tú puedas ir comparando un texto con otro texto y entonces tú puedas tener un conocimiento mucho más claro acerca de lo que se está enseñando. Y si tú ya lo sabías o ya lo has visto, como te he repetido en otras ocasiones, bueno, gloria sea al Señor, que sea un repaso. Y si no es así, bueno, pues el Señor te abre el entendimiento, te abre el conocimiento. Y en esta ocasión, mira, estoy aquí en el saloncito que han ocupado 3 de mis hermanos, que son los que han dirigido la enseñanza para los niños. Y bueno, pues para que te des cuenta que aquí en esta iglesia a la que nosotros pertenecemos, todos son importantes. Todos mis hermanos de la iglesia a la que yo pertenezco, esta iglesia La Hermosa, son importantes, todos y todas, desde el más pequeño hasta el más grande, todos son muy importantes. Y yo deseo en el nombre del Señor que el Señor los bendiga a todos, los bendiga a todas, y que también, ¿por qué no, verdad?, bendiga a todos y a todos aquellos que nos ven a través de estos mensajes, de estos videos, porque, como hemos dicho, bueno, el alimento es para todos y para todo aquel que quiera, ¿verdad? Para los que estén cerca y para los que están lejos. Bueno, pero sin más, pues vámonos al número 3 de estos estudios y vamos a ver entonces esas buenas nuevas de esta iglesia La Hermosa, que así se llama pues la iglesia en la que estamos, y yo le puse así: Buenas Nuevas Iglesias La Hermosa, estudiando la Biblia. Y vamos a ver el número 3, y el número 3 se llama La condición del hombre después de la caída. Ya vimos qué fue la caída del hombre, ya vimos qué fue la caída de Satanás y sus ángeles. Ahora vamos a ver cuáles son esas consecuencias, algunas de esas consecuencias que trajo la caída del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre después de la caída? ¿Qué consecuencias trajo, verdad? Por eso aquí dice la condición del hombre después de la caída. Y una de las primeras consecuencias y una condición en la cual quedó el hombre después de esta caída fue el pecado. El pecado es una de las primeras consecuencias de la caída del hombre. Pero vámonos rápidamente ahí en Romanos 5:12 para que tú lo leas, esperando que tengas ahí tu escritura. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la primera consecuencia fue pecado. La primera consecuencia fue el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque esto fue hereditario. Al momento que ellos pecaron, al momento que hubo pecado, ese pecado pasó de unos a otros hasta el día de hoy. Ciertamente, así sucedió. Vamos a ver entonces, número 1. Entonces, una de las primeras cosas que sucedieron fue que en vez
de estar en la presencia de Dios, la condición del hombre fue el alejamiento de Dios. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque el pecado te aleja de la presencia de Dios. El pecado te aleja de la presencia de Dios. Entonces, al pecar el hombre, al incurrir en pecado, ¿qué pasó? Hubo un alejamiento de la presencia de Dios. La primera consecuencia que aquí vemos, una de las primeras consecuencias, fue que una de las cosas que sucedieron fue que en vez de estar en la presencia de Dios, la condición del hombre fue el alejamiento de Dios. ¿Cómo sucedió esto? El hombre, antes de caer, vimos en la clase 1 de estos estudios, estaba en comunión con Dios y señoreaba bajo la guía y bajo la dirección de Jehová. Señoreaba bajo la guía y la dirección de Dios. Por esto tú te das cuenta cuando lees en el Génesis que el Señor le trajo a esos animales para que Él le pusiera el nombre a cada uno. ¿Sí? Porque si la creación que el Señor hizo la puso en manos del hombre es porque el Señor tenía que señorear toda esa creación, pero bajo la guía y bajo la dirección de Dios. Pero, lógico, vimos también en el segmento 2 que el diablo sedujo a Eva. ¿Para qué? Para hacerla desobedecer. Y así, como vimos en esa clase 2, dejarla a ella y a su compañero Adán en la misma condición que él. ¿Cuál fue la condición de él? Ya lo vimos la clase pasada. Él, por esa desobediencia, por esa rebeldía, por esa situación que hubo dentro de él, quedó alejado, fue expulsado también. Así como Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, también el diablo fue expulsado de la presencia de Dios. Es lógico que él no quiso irse solito, ¿verdad? Por esto agarró, así como sedujo a los ángeles para que desobedecieran y se rebelaran, también sedujo a Eva para que también desobedeciera, se rebelara y entonces quedaran en la misma condición que él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la condición del diablo? Una condición de pecado, una condición de alejado de Dios, una prueba o una condición de estar en contra de Dios. Amén. Entonces, dice, ya vimos por esto también que la condición del diablo es de condenación eterna. El diablo no tiene perdón jamás. No hay tal reconciliación, no va a haber ningún cambio de actitud hacia él. Él está bajo juicio, él está bajo condenación. Y por lo tanto todos los que le siguen a él también están bajo condenación. Entonces, al caer el hombre, ¿cuál es su condición? Si el diablo está bajo condenación, cuando el hombre cayó, también quedó en una condición de condenación. ¿Por qué? Porque después de pecar, quedó en un estado de condenación. Fíjate, después de pecar, quedó en un estado de condenación. Esa es una de las consecuencias. Vamos a ver rápido ahí en Romanos 8:3, que nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero al que permanece y persiste en pecar,
está en condenación y está desechado de la presencia de Dios. Por esto Él mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él creyese no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y por eso Dios mandó a su Hijo en semejanza de hombre. ¿Para qué? Para que todos pudieran encontrar salvación en Él. Pero aquel que no le recibe, aquel que no le acepta, aquel que no quiere conocer nada de Él, entonces está en condenación. Muchos entonces están en condenación. ¿Por qué? Porque después de pecar, el hombre quedó bajo condenación. Amén. Número 2. El hombre y mujer, porque dirías nada más es el hombre, no. Hablando de hombre, también encierra a la mujer, por eso entonces aquí es el hombre y la mujer o la mujer. Quedaron en una condición vulnerable y en vez de servir solo a Dios, tuvieron que decidir a quién servir. Fíjate nada más, ¿en qué condición quedó el hombre después de esto? El Señor creó al hombre a su imagen, a su semejanza, para que anduviera en los propósitos de Dios. Mas sin en cambio, ¿verdad? Mas sin en cambio, como hemos visto que el diablo quiere ser igual a Dios y en un momento determinado quiso ser incluso superior a Él, pero fue desechado, fue arrojado, entonces Él vio la posibilidad, como vimos en la clase pasada, si pudo seducir a los ángeles que también desobedecieron junto con Él, pues con más razón pudo seducir al hombre, que es un poco menor que los ángeles. Entonces, el diablo, que actuó con astucia, puso al hombre y a la mujer en un doble predicamento. ¿Por qué? Porque si antes tenían que obedecer y someterse solamente a la voluntad de Dios para bien, al caer ellos, al desobedecer ellos, al estar en pecado ellos, entonces entraron en una condición de vulnerabilidad y también de tener que elegir. Tuvieron que elegir a quién tendrían que servir. Tuvieron que elegir. O sea, tuvieron que verse en la necesidad de tener que escoger, ¿verdad? Así como tú te das cuenta, tú estás en una necesidad de ver qué eliges, lo bueno o lo malo. ¿Qué es lo que tú quieres elegir? Esa es la condición en la que ellos quedaron. Fíjate, puedes ver diversos ejemplos en la Biblia de cómo Dios siempre, ¿verdad?, pone delante de ti lo que tú quieras elegir. El Señor puso delante de ellos, en el huerto, el árbol de la vida. Y puso también ese otro árbol que es del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Fíjate, es del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. O sea, para elegir. Al ellos comer de ese árbol, pasaron del cuidado, de la guía y dirección de Dios a tener que tener una elección, a tener que elegir entre el bien y el mal. Esa fue su condición y por eso el diablo dijo no. Al hacerlos caer ellos van a quedar vulnerables, en cierta manera, a merced de él y sabiendo cuáles son los deseos. Una vez que él pudo vencer a la mujer,
de que entonces la creación de Dios lo eligiera a él, al diablo, y no eligiera a Dios. Quedaron vulnerables y quedaron expuestos. Entonces, por eso el Señor da libertad de albedrío. Desde ahí tú ves que el Señor da libertad de albedrío. Él les dio la oportunidad de que ellos eligieran. Y solamente les dijo, de este no comas. Pero no los obligó. No los condujo como si fueran unos robots. Les dio libertad de albedrío. Así el Señor nos da esa libertad de albedrío. Entonces ellos eligieron. Ellos eligieron comer de lo que no debían y después quedaron en esa condición de vulnerabilidad, sometidos a aquel, dice la palabra de Dios, que aquel que es vencido por alguien se hace esclavo de aquel que lo venció. En este caso el diablo los venció y ellos se hicieron esclavos de él para servirle a él y para tener que elegirle a él. Por eso el Señor siempre te pone, a ti te da la oportunidad de elegir. ¿Qué quieres? ¿Lo bueno o quieres lo malo? Lo que tú quieras. Fíjate, vamos a ver un ejemplo, porque esto es totalmente claro. Velo en Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Y dice así, te lo voy a leer. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué dice? Que el Señor puso delante la vida y la muerte. Y todavía te aconseja y te dice, escoge la vida, ¿verdad? Escoge la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Puso delante de ti la bendición o la maldición. Tú y yo elegimos qué queremos. Vida o muerte. Bendición o maldición. Así también, esa es la condición entonces del hombre. El hombre escoge, el hombre elige. ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? ¿Vida? ¿Quieres muerte? ¿Quieres bendición o quieres maldición? ¿Por qué? Porque esta es la condición. De ahí de ahí que viene esa palabra. Por eso puedes ir entendiendo poco a poco de acuerdo a lo que tú estás estudiando. De ahí viene esa palabra. No puedes servir a dos señores porque con uno quedarás bien y con el otro quedarás mal. No puedes, dijo nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede servir a dos señores, porque con uno quedará bien y con otro quedará mal. Esa cita está ahí en Mateo 6:24. No puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a dos señores. El hombre, el Señor, date cuenta que dice que Él es fuerte y celoso. Por lo tanto, cuando el hombre decidió obedecer la voz de la serpiente, la voz del diablo, decidió no obedecer a Dios. Y Dios, que es celoso, dijo, no. Yo de antemano te di la oportunidad de que tú eligieras. Tú elegiste esto, ahí está. Y al día de hoy sigue vigente lo mismo, mi hermano y mi hermana. Por eso dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros delante de Dios va a ser justificado. ¿Por qué? Porque el Señor todo el tiempo te da a elegir entre lo bueno y entre lo malo. Te da libertad de albedrío hasta el día de hoy, no obliga a nadie. Aquí, ahorita, aún con todo esto que está aconteciendo a nuestro alrededor, el Señor no obliga a nadie. El que quiere se arrepiente y el que no quiere no se arrepiente. El que quiere busca de Dios y el que no quiere no busca de Dios. El que quiere pone sus planes en la voluntad de Dios y el que no quiere no los pone. Simplemente se aleja, se retira, se aparta. Pero no puedes jugar a querer servir. Hoy sirvo a Dios, mañana sirvo al enemigo. O hoy sirvo al enemigo y mañana te sirvo a ti, Dios. No, porque Dios es fuerte y celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. O le das gloria a Dios o le das gloria al diablo. No hay de otra. Esta es la condición en la que el hombre quedó después de la caída, tener que elegir.
Pero aún así no es imposible. El Señor siempre te dice, escoge lo bueno. Aún así no es imposible. Mira, el Señor, aunque vio que el hombre desobedeció y aunque el hombre quedó en ese estado de vulnerabilidad, inmediatamente proveyó una salida. ¿Cuál fue esa salida? Cuando el Señor le dice a la mujer, ¿verdad? Que de su simiente, esa simiente de la mujer heriría la simiente de la serpiente. De ahí puedes encontrar, la simiente de la serpiente es mala. Vimos en la clase pasada, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque era del maligno. Tenía una semilla mala. ¿Por qué Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios? Porque tenía una semilla buena. No puedes agradar a Dios. Caín no pudo agradar con su sacrificio a Dios porque su sacrificio no era genuino. No podía servir, imagínate. Dice la palabra de Dios en el libro de Job que aun cuando vinieron los hijos de Dios, entre ellos venía el diablo. Porque él se disfraza, porque él se mete, él se inmiscuye. Entonces imagínate, tú no puedes saber, pero por ahí más o menos puedes entender que el sacrificio de Caín llevaba algo que no le agradaba a Dios, porque posiblemente estaba mezclado con la carne. Era terrenal. Por lo tanto, no era un sacrificio que agradara a Dios. Por eso el Señor puede intuir por qué no lo aceptó, por qué no lo recibió. Nos dice la palabra de Dios que Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín. Y por eso después Caín se llenó de ira, porque es lo que realmente había ahí. Acuérdate que dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no es que Caín se hizo malo de repente, él ya tenía esa semilla. Y nosotros también tenemos esa semilla, porque cuántas veces nos revelamos una y otra vez, el Señor nos habla 1, 2, 3, 4 veces, y nosotros seguimos obstinados y empecinados en hacer lo que no debemos. Pero bueno, por eso aquí ves, porque ahora tienes que elegir, tienes una elección. Elige a Dios o elige al diablo. Elige lo bueno o elige lo malo. Elige la bendición o elige la maldición. Lo que tú quieras. Este es el número 2. Número 3. El hombre que está alejado de la presencia de Dios y está vulnerable y sirve al diablo, en vez de a Dios, está en condenación. Porque en vez de elegir la luz, ha elegido las tinieblas. Todo el que no practica las obras de Dios está en tinieblas. Y todo el que está en tinieblas está en condenación. ¿Sí? Vamos a verlo ahí en Juan 3:19. Rápido lo buscamos. Juan 3:19. Aquí lo tenemos. Amén. Sí, amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De ahí te puedes dar cuenta por qué la gente no quiere aceptar a Cristo. De ahí te das cuenta por qué a muchos cristianos les cuesta seguir a Cristo. Porque realmente aman más las tinieblas que la luz. Aman más las tinieblas que la luz. Y el Señor que gobierna en ellos no los deja servir al Señor que te quiere gobernar a ti. ¿Quién es el que te quiere gobernar? ¿Quién es el que te quiere guiar? Cristo. ¿Quién es el que te quiere sacar adelante? El Padre Celestial, porque Él te ama. Pero el diablo dice, no, por ahí no vayas, mira, esto se complica, no es así, es difícil, es complicado, tu trabajo está acá, no te distraigas, mira, yo te puedo dar acá, yo te puedo promover, yo te puedo enaltecer, yo te puedo hacer 1000 cosas. Pero no estás en la luz, por eso dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Muchas veces, entonces tú puedes darte cuenta por qué muchas veces las personas, por más que tú les hables del Señor, ellos no pueden. Ellos no lo pueden entender porque hay alguien que ya los gobierna. Hay alguien que ya los está gobernando. Y ese que los gobierna tampoco quiere que dejen de ser gobernados por Él. Él no quiere, como ya viste en la clase pasada, que el diablo dice a sus presos jamás les abrió la cárcel. Porque Él es el Señor de ellos. Acuérdate que el Señor, cuando discutía con los escribas y los fariseos, les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Porque Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿qué pasa?
Todo aquel que no quiere recibir a Cristo está bajo condenación. ¿Y cuál es la condenación? Aquí lo acabas de leer, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz de Cristo ha venido y aquí está. Aquí está, pero tú eres quien decide en última instancia, tú eres quien decide a quién quieres que te gobierne. ¿Quién quieres que sea tu Señor? ¿Quieres que tu Señor sea Cristo o quieres que tu Señor sea el diablo? ¿A quién quieres temer? El mismo Padre Celestial dice que si es Señor, ¿dónde está su temor? Y si es Dios, ¿dónde está su honra? ¿Verdad? Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Efectivamente, ¿a quién le guardas respeto? ¿A quién le guardas sumisión? ¿A quién te humillas? ¿Ante Dios o ante el diablo? No puedes servir a dos señores porque aquí lo dice. Esa es la condición en la que quedó el hombre. O sirves a Dios o no le sirves a Dios. O recibes a Cristo o tú no recibes a Cristo. No hay vuelta atrás. No hay otra explicación. Por eso, fíjate mi hermano, por lo tanto, el hombre que está en esa condición está perdido. Está vivo, pero está perdido. ¿Verdad? Ahí en Apocalipsis 3:1 nos dice, tú dices que vives, pero estás muerto. Entonces la humanidad que no tiene a Cristo está bajo condenación, y aunque tú la ves que se mueve y va y viene y tiene y no tiene, está muerto, porque el que no tiene a Cristo está muerto en delitos y en pecados. La única manera que tengas vida es creer en Cristo, es recibir a Cristo, porque entonces dice la palabra de Dios que Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Tú necesitas entenderlo. Necesitamos entenderlo. Entonces la condición del hombre es de pecado. La condición del hombre es estar alejados de la presencia de Dios. La condición del hombre es estar bajo condenación. La condición del hombre es ahora tener que elegir a quién sirves, a Dios o al diablo. Yo espero que tú y yo sigamos siendo los que servimos al Señor. Y si no le ha servido como merece el Señor, pues empieza a escudriñar, empieza a ver qué le gusta a Dios y qué no le gusta, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y si no has recibido a Cristo, pues recíbele. Recíbele como tu Señor. Recíbele. Porque mientras no le recibas tu Señor, es el otro. Es el equivocado. Número 4. La condición del hombre que está en condenación y perdido es que no tiene esperanza. Lógicamente, si estás en pecado, si estás en condenación, si estás alejado de la presencia de Dios, entonces no tienes ninguna esperanza. A ver, vamos a ver Efesios 2:12. Búscalo ahí, por favor. Efesios 2:12. Amén. Efesios 2:12. Ahorita rápido lo vamos a encontrar. Este tercer estudio, ¿verdad? Espero que el Señor esté abriendo tu entendimiento y puedas comprender lo que el Señor te habla el día de hoy. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque aquí el apóstol Pablo le está hablando acerca de la condición que tenían esos varones y esas varones de la iglesia de Éfeso, cuando estaban sin Cristo, estaban ajenos a las promesas de Dios y sin esperanza. Pero ahora habían sido rescatados. Bueno, mi hermano y mi hermana, el hombre, después de la caída, quedó sin ninguna esperanza. Quedó sin ningún apoyo, sin ninguna cobertura. Puedes entender entonces, hermano, que el que no está en Cristo no tiene ninguna cobertura. El que no está en Cristo está bajo condenación. El que no está en juicio el que no está en Cristo, está bajo juicio. Entonces, la condición del hombre después de la caída fue estar sin esperanza. Estaba sin esperanza hasta que apareció Cristo. Porque para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, para vencer al diablo. Pero eso es parte de otro estudio. Ahorita tú estás viendo cuál es la condición. ¿Cuál es la condición del hombre que está alejado de Dios? ¿Cuál es la condición en la que quedó el hombre después de la caída? Esa es la condición en la que quedó el hombre después de la caída. Amén. Y vamos a ver una más. Aunque son muchas, realmente son muchas.
y las actas contrarias para nuestra vida, para nuestra condición, pero vamos a ver una más, ahí en Colosenses 2, 14, 17. Búscalo rápido, Colosenses 2, 14, 17. 2, 14, 17. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Fíjate. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva, etcétera, todo lo cual es sombra de la luz que ha de venir, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, pero aquí lo que yo quería hacer referencia es en el 14, que Cristo anuló el acta que nos era contraria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la condición del hombre al caer se hizo acreedor a todo castigo, a toda reprensión, a todo lo que nos dice ahí en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, de Levíticos, acerca de las maldiciones por la desobediencia. Cuando tengas la oportunidad, busca las maldiciones por la desobediencia. Ahí vienen las bendiciones y las maldiciones. Pues todas esas maldiciones te alcanzarán, dice, si tú no buscares y no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tú puedes darte cuenta, por lo tanto, que esto que nos está empezando a acontecer, que le está aconteciendo al mundo y que va a ir en aumento, es consecuencia de la desobediencia, es consecuencia del pecado, es consecuencia del alejamiento de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, que por cuanto no tomaron en cuenta tener a Dios en las cosas que hacen, Dios los ha entregado a una mente reprobada, para que viendo no vean y oyendo no oigan y no sean salvados, mi hermano y mi hermana. Esto que está aconteciendo es consecuencia de esta caída. Por eso el ser humano se precipita a la degradación. Cada vez nos vamos a ir degradando más. Mientras no venga Cristo, el ser humano sin Dios cada vez se va degradando más. Tú lo puedes ver a tu alrededor, date cuenta. Date cuenta cómo el ser humano se precipita a esa degradación. Pero ¿cuál es entonces la condición del hombre después de la caída? Pues es triste, mi hermano, y da pena realmente. La condición del hombre después de la caída es de pena. La condición del hombre después de la caída es de aflicción, es de llanto, es de odio, es de envidia, es de celos, es de contienda, es de borracheras, es de drogas, de asesinatos, de violaciones, de angustia, de muerte. Esta es la condición del hombre después de la caída. Alejados de la presencia de Dios. Aunque ciertamente dice que acabas de leer que el Señor clavó esa acta que nos era contraria en la cruz, pero para aquel que le recibe como único y suficiente Salvador, aquel que no le ha recibido, que no le ha aceptado, pero sobre todo que no ha cambiado, que no ha sido transformado, todavía tiene esa acta en contra de él. Por eso Juan el Bautista le decía a los fariseos y a los escribas que iban a su bautismo: vayan primero y hagan frutos dignos de arrepentimiento, no solamente vengan al bautismo, porque muchos creen que solamente con el bautismo ya están del otro lado. No, mi hermano, eso es una mentira. El bautismo nos identifica con el Señor en su vida, en su muerte, en su resurrección, mas sin en cambio nosotros tenemos que dar frutos de que hemos cambiado. Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Entonces, mi hermano, la condición del hombre después de la caída es esta. Y muchas otras cosas que tú te puedes dar cuenta, pero nosotros tratamos de resumirlo, tratamos de no profundizar demasiado, pero sí que quede claro. Esta es la condición del hombre después de la caída, del hombre y de la mujer. Gracias le damos al Señor que Él mandó a su Hijo. Aun cuando estábamos en condición de pecado, el Señor dio a su Hijo para que nosotros fuéramos libres. Pero si tú le aceptas y si tú le recibes. Pero bueno, el estudio del día de hoy tenía que ver con esto. Amén. La condición del hombre después de la caída. Velo, medítalo, escudriñalo, compártelo, ¿verdad? Y si eres de los que nos empiezan a visitar, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a mi iglesia, a todos mis hermanos y mis hermanas, que los he visto, gracias a Dios, prácticamente ya todos, me falta solamente uno por ver, pero ya los he visto a todos en el nombre de Cristo y le doy gracias a Dios por esto. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los sostenga y esperemos vernos en el nombre del Señor cuando esto vaya entrando a la nueva normalidad, porque esto ya no se va a terminar, porque el Señor, una vez que empieza algo, Él lo acaba. Él no deja nada a medias.
Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.